Bueno, muy buenos días. Hoy estamos con el doctor Orlando Josué García Álvarez. Él es médico general egresado de la Universidad del Valle de México, campus Zapopan, en 2017, y actualmente labora en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión, en el área de investigación y a cargo del gabinete, además del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a cargo del área de urgencias y como jefe de guardia en el turno de jornada acumulada. Y hoy nos va a presentar el tema de crisis hipertensiva. Adelante, Muchas doctor. gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl. Antes que nada, agradecer a Salvando Latidos por la oportunidad y a todo el personal que representa esta gran institución. Bueno, yo les voy a presentar el tema de crisis hipertensivas. Muchas gracias. Iniciamos con un caso clínico. Es una mujer de 57 años que ingresa al servicio de urgencias con alteración del estado de conciencia desde hace una hora. El familiar niega antecedentes de importancia. La paciente presenta un Glasgow de 12, desorientada, con respuesta a estímulos verbales, localiza el dolor y en la auscultación solo ruidos cardíacos rítmicos con soplo sistólico aórtico, campos pulmonares normales, al igual que las extremidades. Cabe destacar que trae una presión de 210/120, una glucosa de 96, taquicárdica con 108 latidos por minuto, frecuencia respiratoria y temperatura normal, al igual que la saturación. Entonces, esta paciente, el diagnóstico más probable que presenta, ¿cuál es? Es una emergencia hipertensiva. Al tener una paciente con esas cifras de presión arterial, además de datos de daño órgano blanco, en este caso sistema nervioso central, pues lo define como emergencia hipertensiva. ¿Cuál es el estudio diagnóstico que se solicitaría para el diferencial? Una tomografía simple de cráneo. ¿Por qué? Porque esta paciente, al tener datos de daño órgano blanco en sistema nervioso central, hay que descartar un EBC. El tratamiento de elección, entonces, con este cuadro clínico, si la tomografía no presenta alteraciones, ¿cuál sería? La betalol. Tanto las guías de práctica clínica en su versión 2020 como las guías internacionales de la AJA y las europeas tienen como indicación iniciar inmediatamente manejo intravenoso, así como hospitalario. Para hablar de crisis hipertensivas, hay que tener bien en claro la clasificación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque en el ENAR, algo que caracteriza los casos clínicos de hipertensión arterial es tratar de confundir al que está realizando el examen con cifras variantes de presión arterial, sistólicas en grado 1 y diastólicas en grado 3, ¿sí? Entonces, teniendo bien en claro las cifras, podemos dar un manejo adecuado y ser más acertados en el diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, según la guía de práctica clínica, la hipertensión afecta alrededor de 1,000 millones de personas a nivel mundial y 7.1 millones de personas mueren por sus complicaciones. Se estima que para el 2025, 1,560 millones de personas serán hipertensos, con mayor porcentaje en Latinoamérica, incluyendo México, donde actualmente el 30.5% de la población es hipertensa. Y de todo este porcentaje, el 1 al 2% desarrollará una crisis hipertensiva, en el 76% una urgencia y el 24% una emergencia hipertensiva, lo cual afecta en la morbimortalidad de estos pacientes. Como dato, en 1928, el 80% de la población fallecía por datos de emergencia hipertensiva y actualmente con el desarrollo de nuevos fármacos que son más eficaces para el control de la TA, solo el 10% fallece. Esto es un gran avance y una gran disminución en la mortalidad.
Hay que tener bien en claro que como mnemotecnia, así como en las vocales, primero se atiende la E antes que la U. Entonces, la emergencia hipertensiva es prioridad. Como definición, es un estado grave hipertensivo mayor de 180-110 asociado a daño de órgano diana, esto en las guías europeas, y requiere una reducción inmediata de la TA para evitar el daño orgánico progresivo. No porque el paciente tenga menor dato de hipertensión, o sea, 160, 100, con daño órgano blanco, quiere decir que no es una emergencia. Independientemente de la cifra de presión arterial, si el paciente tiene datos de daño órgano blanco, automáticamente lo convierte en emergencia hipertensiva. Como fisiopatología, una hipertensión severa induce natriuresis inducida por presión. Esto nos va a dar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El problema es que al activarse este sistema hay aumento de resistencia vascular renal, daño microvascular y falla en la autorregulación de la TA, ¿sí? Asociado a un daño proinflamatorio. Esto lo que nos va a llevar pues, a un daño orgánico en muchas de las ocasiones si no se da un tratamiento oportuno y reversible. En cuanto al cuadro clínico, pues va a estar determinado según el daño orgánico que presente el paciente, desde retinopatía hipertensiva, EBC, isquemia cardíaca o insuficiencia renal aguda. Y los síntomas van desde cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, así como síntomas neurológicos. Por lo que es muy importante descartar una lesión importante dependiendo del órgano afectado. En cuanto a las presentaciones clínicas, son muy variables, ¿sí? Pero cabe destacar la hipertensión maligna, es un estado hipertensivo grave, 200/120, asociado a retinopatía hipertensiva, por lo que es muy importante realizar una fundoscopía para descartar un grado avanzado de la misma retinopatía. Algo bien importante es que este tipo de hipertensión está asociada a liberación de catecolaminas y es un tema muy preguntado en el ENARM, sobre todo a feocromocitoma, paraganglioma o asociado a sustancias tóxicas como lo es la cocaína o las metanfetaminas. Otra presentación es la encefalopatía hipertensiva, un paciente somnoliento, letárgico, incluso con antecedentes de haber convulsionado, disminución o pérdida de la agudeza visual, así como puede ser un paciente que llega comatoso, por lo que es imprescindible un ataque de cráneo inmediatamente, descartando el EBC. La característica de la encefalopatía hipertensiva es que revirtiendo las cifras de TA, mejora clínicamente el paciente, a diferencia de un EBC. Un EBC tanto en parénquima hemorrágico como un EBC subaracnoideo o epidural, pues no va a tener una mejoría aún controlando las cifras de TA. Otra presentación es la microangiopatía trombótica hipertensiva. La característica de esta es que mejora también la trombocitopenia y la hemólisis, mejorando la TA. En dado caso de que viniera este caso clínico, siempre hay que descartar que no se trate de una anemia hemolítica. Otras muy importantes, por lo cual las presento en este cuadro, porque aparte tienen mayor frecuencia de casos clínicos en el ENAR, son el síndrome coronario agudo, el edema pulmonar cardiogénico, aneurisma y o coartación de la aorta, EBC, y pues claro, si se trata de una paciente embarazada, preeclampsia o eclampsia. Con esto vamos al caso clínico número 2, que es un paciente masculino de 44 años sin antecedentes de importancia, solo enfermedad acidopéptica, tratada con pantoprazol, que ya lleva 8 años de evolución con palpitaciones en forma progresiva, cefalea holocraniana,
diaforesis nocturna y pérdida de peso de 7 kilos en los últimos 8 meses, así como picos de hipertensión arterial paroxística desde hace 6 meses, para lo cual lo han tratado con atenolol, hidroclorotiazida con losartán, y para la hiperglucemia que ha presentado desde hace 2 meses, metformina cada 12 horas. En la exploración física, neurológico íntegro, ruidos cardíacos normales, al igual que los pulmonares y las extremidades, pero presenta una cifra de TA de 168/110, frecuencia cardíaca de 82, respiratoria normal, así como la temperatura, y peso de 82 kilos, unos 78 de altura. Con base en el caso clínico presentado, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? En este caso sería un feocromocitoma. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Según el diagnóstico, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta? En cuanto al cribado y pruebas siguientes serían catecolaminas y metanefrinas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y una vez confirmada la prueba bioquímica, ¿cuál es el estudio de imagen de elección? En este caso sería una resonancia magnética por las opciones que hay, pero si en algún caso clínico viniera tomografía, también sería una respuesta correcta. Entonces al paciente se le realiza la resonancia magnética y se le encuentra esta tumoración a nivel suprarrenal, ¿sí? Lo que nos confirmaría el feocromocitoma. Entonces, los datos clínicos de este paciente, los datos clínicos pivote, son las palpitaciones, las cuales han venido siendo en forma progresiva, la cefalea holocraniana y la diaforesis. Son los 3 datos clínicos principales, así como la hipertensión paroxística, que nos orientarían al cuadro clínico o al diagnóstico de este paciente. Otro de los datos clínicos es la pérdida de peso asociado a los demás síntomas. ¿Por qué? Porque nos hablaría de un estado hiperdinámico que al paciente lo condicionaría pues a perder peso. Y como datos, si el paciente presenta catecolaminas y metanefrinas mayor de 2,000 picogramos o más de 1,8 miligramos en 24 horas, automáticamente habría que descartarlo o más bien confirmarlo con un estudio de imagen. Al tener 1,000 o 2,000 picogramos y 1,3 y 1,8 de metanefrinas, pues sería una prueba no concluyente, por lo que habría que inducir la liberación de catecolaminas con la prueba de estimulación de clonidina. Y al presentar catecolaminas séricas y metanefrinas, tanto de 1,000 como de menor a 1,3 miligramos en 24 horas, la siguiente prueba sería la prueba de estimulación con glucagón. ¿Por qué? Porque al liberar nosotros catecolaminas, no se estaría orientando al diagnóstico de feocromocitoma, por lo que habría que confirmar con un estudio de imagen como siguiente paso. Ahora sí, en cuanto al diagnóstico de emergencia hipertensiva, es imprescindible una buena historia clínica, saber si el paciente ya era hipertenso, cuánto tiempo tiene con la hipertensión, la duración, síntomas y antecedentes, así como causas potenciales, como cuáles y que son importantes para el ENAR, el consumo de sustancias tóxicas. Esto principalmente cocaína y metanfetaminas. La exploración física, como ya vimos, fundoscopía, un buen estudio, una buena exploración neurológica y cardiovascular, así como estudios como electrocardiograma, laboratorios y estudios de imagen dependientes del daño orgánico sospechado. De todos estos pacientes, el 20 al 40% llegan a urgencias con un cuadro clínico de hipertensión maligna, ¿sale? Entonces,
estos pacientes siempre hay que descartarles causas secundarias, feocromocitoma, paraganglioma o consumo de sustancias nocivas. Según las guías europeas, para orientar mayormente el diagnóstico, si es un paciente potencialmente sospechoso de emergencia hipertensiva, obligatoriamente hay que realizar una fundoscopía para descartar retinopatía hipertensiva, electrocardiograma, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos. Nos menciona un ego para observar cilindros descartando falla renal y pregunta de NARM, una prueba inmunológica de embarazo. Si la paciente llega con datos de emergencia hipertensiva y está en edad fértil, es bien importante descartar el embarazo, ¿sí? Si el paciente ya tiene datos de daño órgano blanco, hay que orientar el diagnóstico para confirmarlo lo más rápido posible, como ya sea con troponina, sospechando de un infarto, ProBNP, en dado caso de una insuficiencia cardíaca aguda, así como radiografía o ecocardiograma, si hay datos de sobrecarga, angiotomografía muy importante en disección aórtica, así como, ya lo vimos, tomografía o resonancia, en dado caso que el paciente fuera sospechoso de hipertensión secundaria o de EBC. Y pues claro, detección de drogas en caso de sospecha de sustancias nocivas. Además también el Consejo Europeo de Hipertensión, que nos dice que hay que clasificar para tratar, ¿sí? Así nos vamos a equivocar menos. Esto, pues si el paciente presenta datos severos de hipertensión, hay datos de daño órgano blanco, sí, automáticamente es una emergencia hipertensiva, por lo que hay que descartar hipertensión maligna, síndrome coronario agudo, EBC, coartación, disección o aneurisma aórtico y eclampsia o síndrome de HELP, en dado caso que la paciente tuviera sospecha de embarazo. Y tratar adecuadamente según el diagnóstico sospechado. Esta tabla es bien importante. ¿Por qué? Porque según el diagnóstico pensado, vamos a tratar en plazos y objetivos. Reducción de la TA, ya sea sistólica, diastólica, dependiendo el caso clínico, y los porcentajes en disminución de la presión arterial media, como por ejemplo la hipertensión maligna, hay que reducirla a un 20 a 25%, así como un EBC tanto hemorrágico como isquémico, un 15% en las primeras horas, ¿sí? Si se fijan, todas las patologías en este rubro son de una reducción inmediata de la TEA, ¿sale? Así como los tratamientos de primera línea, labetalol, que ya aparece en las guías de práctica clínica en su versión 2020, o nicardipino, ¿sale? Ahorita vamos a ver una tabla en qué pacientes sí usarlo y en qué no. Bien importante en preeclampsia y eclampsia, en las guías de práctica clínica, labetalol también aparece, así como la hidralazina o alfa-metildopa. Siempre hay que tener en cuenta esos tres medicamentos para tratar la hipertensión en pacientes embarazadas. Esta es la tabla que les comentaba, bien importante. ¿Por qué? Porque en el ENARM, más que dosis y vías de administración, en cuestión de hipertensión, viene mucho caso clínico relacionado a contraindicaciones y efectos adversos. Por ejemplo, los beta bloqueadores contraindicados en bloqueos AB de segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque complicamos el bloqueo, ¿sí? Así como la sintomatología del paciente. Muy preguntado, beta bloqueadores en asma por su efecto broncoconstrictor.
Muy importante también el nicardipino o los distintos calcio antagonistas en insuficiencia hepática, ¿sí? Así como el nitroprusiato. ¿Por qué? Porque estos medicamentos aumentan el flujo hepático, ¿sí? Y en pacientes cirróticos pueden ser muy nocivos para el paciente. ¿Por qué? Porque al aumentar el flujo hepático, inducimos una falla hepática aguda. ¿Sale? Esta también es pregunta de NAR, así como el uso de IECAS en angioedema. ¿Por qué? Porque la característica del angioedema es principalmente se produce en cara y cuello. Entonces, nos puede complicar la vía aérea del paciente. Es bien importante saber que el paciente no tenga antecedentes de angioedema y así evitar el uso de los IECAS. Entonces, pues, nosotros estamos de guardia, tranquilos, platicando, compartiendo memes, soltando la carcajada, y de repente, pues nos habla la enfermera: doctor, ¿sabe qué? Ahí traen una paciente, 5 familiares que vienen asustados, corriendo, diciendo que se viene infartando. Y pues se acaba la paz y la tranquilidad, y también nosotros vamos corriendo, ¿no? Entonces tenemos una paciente de 48 años que es traída a urgencias por dolor torácico agudo opresivo, desgarrante, irradiado a mandíbula y escápula, además de hemoptisis de 3 horas de evolución. Como antecedentes, los familiares dicen que es hipertensa desde hace 12 años, tratada con amlodipino, pero pues dicen que muchas de las veces no se lo toma, ¿no? Que esto es muy frecuente. La paciente se observa ansiosa, diaforética, con Glasgow de 13, pupilas normales, ruidos cardíacos rítmicos, con soplo sistólico aórtico, campos pulmonares bien ventilados, abdomen con dolor intenso a la palpación en epigastrio, y en extremidades un pulso radial izquierdo disminuido, en pulsos derechos y miembros inferiores normales, con una presión arterial de 195/100, taquicárdica, saturando normal, frecuencia respiratoria normal, así como la glucosa y la temperatura. En el electrocardiograma, que se le hace rápidamente para descartar pues que no se trate de un síndrome coronario agudo, pues solo se observa taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha con ondas T de amplio voltaje en precordiales izquierdas. Entonces, según el diagnóstico pensado, ¿cuál es el método diagnóstico de primera línea? Pues es una angiotomografía computarizada. Entonces, a la paciente se le realiza la angioTAC observando la siguiente imagen. Viendo esta imagen, si ustedes se las pusieran en el ENAR, ¿qué es lo que pensarían? Pues una disección aórtica. ¿Por qué? Porque al ver esta imagen nos percatamos de la ruptura de la pared, así como la imagen característica de la disección aórtica, que es la imagen de la doble luz, como se observa aquí. ¿Sí? Si observan, hay una separación en la luz arterial. Por ejemplo, en este caso, la disección va desde el callado aórtico hasta las arterias renales. Entonces, para que tengan muy en claro esta imagen, si en el caso clínico sospechan de disección aórtica y les dan una imagen como apoyo. Y según el diagnóstico anterior, pues ¿cuál sería el manejo inicial? Sería esmolol intravenoso. Es bien importante tener en claro las preguntas, ya que manejo inicial no es lo mismo que manejo de primera línea, y esto a veces causa mucha confusión a la hora de estar revisando el caso clínico. ¿Por qué? Porque muchas de las respuestas son parecidas o las dos pueden ser correctas, pero siempre es bien importante revisar qué es lo que preguntan. ¿Por qué? Porque el manejo inicial en las guías tanto europeas como en la guía de práctica clínica nos dice que
hay que disminuir inmediatamente la TA. Y otra respuesta que también en este caso sería correcta es manejo del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor puede exacerbar la disección aórtica. Entonces, bien importante si es inicial, esmolol intravenoso o manejo del dolor, ¿vale? Y ya, si nos preguntaran el de primera línea, pues sí, el de primera línea sería la intervención quirúrgica urgente. ¿Por qué? Porque es la forma de dar resolución a la disección. Entonces, ¿cuáles son los datos pivote en este caso clínico? Pues el dolor torácico agudo opresivo, desgarrante, que es característico, irradiado a mandíbula y escápula, ¿sí? Que pues no es común que se presente, por ejemplo, en una perforación de una úlcera péptica o, por ejemplo, también nos pudieran poner como opciones ruptura de varices esofágica, que nos confundiría debido a que la paciente presenta hemoptisis desde hace 3 horas. Hay que tener bien en claro estas diferenciaciones clínicas, así como en extremidades con pulso radial izquierdo disminuido, que es característico también en la disección, al igual que si nos pusieran diferenciación entre una TA del lado izquierdo y derecho, eso también es un dato clínico muy importante. Ahora nos pasamos a urgencia hipertensiva. Como definición, pues es un estado hipertensivo también grave, por el cual acuden los pacientes a urgencias, pero la característica es que no hay evidencia de daño a órgano blanco. Este tipo de hipertensión pues se puede tratar de 24 a 48 horas de forma ambulatoria y se recomienda tanto en guías de práctica clínica como europeas y de la AJA en su versión 2020, reducción con medicación oral. Entonces tenemos este caso clínico, paciente femenino de 53 años, con solo antecedente de diabetes, desde hace 5 años tratada con metformina, con obesidad en grado 3, niega tabaquismo, alcohol ocasional, acude a urgencias porque desde hace 2 horas le detectaron una presión arterial muy elevada. Ella pues desconoce qué cifras, así llega a urgencias, no recuerda cuánto le dijeron que tenía, solo refiere que ella estaba esperando su turno para la toma de mamografía y por tamizaje estaban realizando tomas de presión, le dijeron que estaba muy alta y por eso acude a urgencias, refiere no tiene ningún síntoma, solo que está ansiosa porque no sabía que era hipertensa, neurológico y cardiovascular normal en la exploración física y tiene una presión de 155/100, resto de la exploración normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Pues es una urgencia hipertensiva. La paciente pues sí tiene cifras de tensión arterial elevada, pero pues está sintomática, no hay datos de daño a órgano blanco, entonces es una definición clara de urgencia hipertensiva. ¿Y en qué grado de hipertensión se encuentra esta paciente? Pues sí, se encuentra en un grado 2. ¿Por qué? Aunque la paciente tiene una cifra sistólica de grado hipertensivo en tipo 1, ¿sí? La diastólica se encuentra en una cifra de estado hipertensivo tipo 2. Esto es bien común que lo estructuren así en el ENAM. Parece que el caso clínico es muy fácil, pero muchos se van con la idea de que pues, es una presión arterial sistólica en grado 1, entonces es un grado hipertensivo tipo 1, sin tomarle tanta importancia al diastólico. O muchos se aprenden las cifras sistólicas, pero se olvidan de las diastólicas, y esto puede generar error tanto en la primera respuesta como en las demás, ya que los casos clínicos son seriados. Entonces, ojo tanto en cifras sistólicas como en diastólicas para catalogar al paciente. Entonces, según el caso clínico, ¿cuál es el tratamiento de elección?
Pues son los IECAS. ¿Por qué? Porque la paciente tiene como antecedentes diabetes mellitus y obesidad, o sea, factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué nos dice la guía de práctica clínica? Nos dice que el tratamiento de primera línea en pacientes con diabetes, pues son los IECA, ¿sale? Los, no son los tiacidas, como la hidroclorotiacida, que es frecuente también que la pongan como opción en el ENAM. Si la paciente no tuviera factores de riesgo cardiovascular, que solo tuviera un grado de hipertensión tipo 1, ahí sí pudiera ser hidroclorotiacida. Pero en este caso 2, si la paciente tuviera proteinuria, tuviera datos de enfermedad renal crónica, pues sería siendo IECAS, o también nos lo pueden poner como opción los ARA2. Y como dato, si nos preguntaran cuáles son las metas recomendados en este paciente, por ejemplo, sería una presión sistólica menos de 130 y una diastólica de 80. A veces también es frecuente que nos pregunten las metas de tratamiento en pacientes ya sea con enfermedad renal crónica o con pacientes que ya presentaron un infarto, ¿sale? Entonces también es un punto importante a revisar, sobre todo en el tema de hipertensión. Como conclusión es elemental conocer los grados de hipertensión y su manejo. ¿Por qué? Porque como ya vimos, hay que clasificar para tratar. El diagnóstico diferencial de hipertensión secundaria es muy importante, sobre todo si el caso clínico habla de un paciente joven, ¿sale? Los principales que han preguntado en ENAR son feocromocitoma, paraganglioma y uso de sustancias nocivas. Además de conocer los diferentes antihipertensivos, mecanismos de acción y sus efectos adversos, sobre todo, y contraindicaciones. Más que mecanismo de acción, es muy importante, pero es más importante las contraindicaciones, así como sus efectos adversos. Y por último, identificar las metas de tratamiento según el grado hipertensivo del paciente, así como las comorbilidades que puede tener, como ya lo vimos, cardiopatía isquémica, diabetes o datos de falla renal. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando, por compartirnos su clase. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Saúl. Hasta Y luego. gracias a todos. Hasta luego.